El precio de la inmortalidad. No vamos a sorprendernos a estas alturas si decimos que vivimos en un mundo profundamente superficial, donde la apariencia, en muchas ocasiones, se valora más que la propia esencia. Las redes sociales, los estándares de belleza idealizados y la cultura de la inmediatez han sido el caldo de cultivo perfecto para este culto a la imagen. Una obsesión por la apariencia que distorsiona la percepción de uno mismo, alimenta comparaciones constantes, inseguridades y una persecución imposible de la perfección. En este mundo tan preocupado por la imagen, perder peso suele asociarse única y exclusivamente con verse mejor frente al espejo. Y más ahora que llega el verano, las vacaciones, con una operación bikini que ya va tarde. Pero detrás de cada kilo de más, en realidad puede haber mucho más que una cuestión estética. Hay indicadores de salud, riesgos silenciosos y decisiones que impactan directamente en nuestra calidad de vida. Perder peso, cuando es necesario, no solo transforma nuestra figura, también puede transformar el futuro de nuestro bienestar físico, emocional y mental. Hola, soy Javier Calvo y esto es El precio de la inmortalidad, el podcast del Economista.es en el que tratamos de evitar que el culto al cuerpo eclipse la importancia de la salud, que debería ser lo prioritario. Para entender la importancia de los hábitos saludables por encima de los milagros y para resolver las dudas que tenemos sobre el exceso de peso y lo que puede ocultar, contamos con la colaboración de la nutricionista Clara Llorens. Muy buenos días, Clara, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy contenta y con muchísimas ganas de ayudaros a hablar de este tema tan importante. Por empezar, ¿qué efectos tiene el sobrepeso en la esperanza de vida? Eh, Al final, el sobrepeso como tal eh, tiene efectos a largo plazo negativos, ¿vale? Sí que me gustaría hacer aquí un poquito de break. Más que sobrepeso, me gustaría hablar de un exceso de grasa corporal, ¿vale? Que es mucho más importante. Entonces, cuando hablamos de este exceso de grasa corporal, asociado muchas veces, obviamente, a sobrepeso, pero si queréis, luego hablamos de el sobrepeso no siempre está asociado a alguien metabólicamente insano, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de este exceso de grasa corporal asociado a este sobrepeso, eh, como está asociado a altos niveles de colesterol, altos niveles de azúcar en sangre, a una resistencia a la insulina, a una hipertensión, ¿vale? A lo que se llama como ese síndrome metabólico, obviamente eso empeora nuestra calidad de vida a largo plazo y afecta negativamente a esta longevidad, por supuesto. Y en ese sentido, ¿se puede tener exceso de peso y en realidad estar sano? Exacto, sí. Mira, es lo que te comentaba antes, ¿vale? Hay dos, dos, dos palabras, ¿vale? Que me gustaría que quedasen bastante claras, que al final es lo que es metabólicamente, una persona metabólicamente insana y una persona obesa, pero metabólicamente sana, ¿vale? O sea, puede haber una persona con un sobrepeso o con una cierta obesidad, pero que los parámetros en analítica les salgan perfectos, que no tenga la tensión alta, al final que no presente disfunciones metabólicas, ¿vale? Asociadas a este peso alto. Quizá muchas veces porque el parámetro de obesidad y sobrepeso se basa simplemente en el peso y en la altura. Y eso es un error, porque, por ejemplo, aquí me vienen a consulta, por ejemplo, jugadores pueden ser de rugby que el IMC les marca una obesidad y un sobrepeso y no es negativo. ¿Por qué? Porque tienen una masa muscular altísima y un porcentaje graso muy bajito, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Y luego están las personas delgadas metabólicamente insanas, ¿vale? Son personas que no tienen sobrepeso, que no tienen una obesidad, que tienen un peso correcto según el IMC que hemos hablado antes,
pero que tienen alteraciones metabólicas significativas, ¿vale? Y este concepto es mucho más perjudicial que el que hemos hablado antes, obviamente, de metabólicamente obeso pero sano, ¿vale? Al final son personas que por mala alimentación, malos hábitos, no tienen un exceso de peso, pero tienen una inflamación crónica de bajo grado, tienen incluso colesterol, pueden tener grasa visceral, ¿vale? O sea que al final es importante destacar que el peso no lo es todo, ni muchísimo menos, que una persona obesa puede ser metabólicamente sana y una persona delgada puede ser metabólicamente insana. Entonces, es importante tener esto en cuenta, bueno, porque para mantener ese metabolismo saludable, independientemente del peso, ¿vale? Es clave tener unos buenos hábitos, o sea, no solo centrarnos en el peso, sino centrarnos en esos hábitos a largo plazo, para lo que hablamos de esa longevidad. Y si queremos reducir el peso, perder peso, ¿hay trucos? ¿Hay un camino rápido para lograrlo? ¿O indiscutiblemente tiene que ser un proceso a largo plazo y tener esa mirada larga? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia en mi caso, ¿vale? Al final, el camino corto que mucha gente quiere es darse cabezazos contra la pared, ¿vale? El problema es que queremos las cosas para hoy o para ayer y nos acordamos de lo que queremos tarde, nos acordamos que queremos perder peso cuando tenemos ya muy poquito tiempo o nos damos muy poco margen o muy poco plazo. Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que vemos las cosas. Perder peso, al final, además se ha visto que una ligera restricción calórica moderada aumenta esa longevidad. Entonces, bueno, perder peso debería ser algo que no sea, que no nos torture, que sea cómodo, ¿vale? Al final, que para mí es súper importante en las pautas que envío que haya mucha adherencia, que consigas el objetivo que tengas, ¿vale? Obviamente, pero yo siempre pongo un poco de realidad a la gente cuando viene con objetivos muy poco realistas y que los quieren en muy poquito tiempo. Porque al final, si tú quieres perder peso ya, se puede hacer de muchísimas formas. Pero la cuestión es que si tú lo consigues, has hecho una dieta muy estricta, muy poco tú, que no se adapta a tu rutina, que no se adapta a tus hábitos, eso no lo vas a mantener en el tiempo. No estás trabajando, no estás utilizando una herramienta correcta, porque el día de mañana, cuando bajes lo que hayas querido bajar y vuelvas a tus hábitos, el efecto rebote es brutal. Pero en cambio, si trabajamos en un enfoque diferente, en un enfoque en el que mejoremos hábitos, en el que generemos un déficit que sea llevable, que ni siquiera lo notes, en el que perdamos pues eso alrededor de medio kilo, 1 kilo por semana, estaremos hablando de algo totalmente cómodo para esa persona que incluso no se dé cuenta ni de que está haciendo una dieta como tal, ¿vale? Además, de esta manera, al perder un peso de manera mantenida, lo que estamos asegurando es que el peso que perdamos sea masa muscular, perdón, sea grasa y no masa muscular, ¿vale? En estas dietas muy estrictas en las que la gente pierde peso, hablamos de, no sé, unos 8 kilos al mes, ese peso que estamos perdiendo es masa muscular y no es grasa, porque la grasa no se pierde tan rápidamente. Luego ya entra dentro de esta pérdida de peso diferentes estrategias, pero aquí depende muchísimo, muchísimo de la persona, ¿vale? Entonces, al final, estrategias. La primera de todas es que haya obviamente un déficit calórico, si no, da igual lo que haya detrás, que ese peso no se va a perder, ¿vale? Es importante que lo que comamos a lo largo del día sea inferior a lo que gastemos en ese día, por nuestro trabajo diario, por la actividad física que realicemos, etc. Entonces, partiendo de que el primer eslabón tiene que ser ese déficit calórico, luego hay diferentes estrategias, como hacer ayunos, cómo hacer diferentes ingestas más menos a lo largo del día, eh, pero ahí no habría ninguna
a priorizar en mi caso, ¿vale? Dependería mucho de la persona que tengo delante, de lo que he hablado con ella y de cómo lo veo. Por ejemplo, el ayuno puede ser muy útil, ¿vale? Sobre todo, aunque sea un ayuno básico de unas 12 horitas o 16 horas, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos pues, de mujeres en menopausia que tienen una cierta resistencia a la insulina de cara a la noche. Entonces, ese ayuno nocturno, ¿vale? Así muy leve, de 12, 14 horas, pues les puede ayudar bastante metabólicamente a esa pérdida de peso, pero obviamente siempre acompañado de un déficit y que la ingesta proteica del día esté bien cuadrada. Entonces, estrategia mágica como tal, ninguna, pero que luego depende de cada persona, de en qué momentos tenga más, menos hambre. Hay diferentes estrategias que a cada uno le pueden venir mejor que otras, por supuesto. Y por último, para ir cerrando, ¿qué papel juegan los suplementos? ¿Son importantes? ¿Son parte de esta solución mágica o cuánto hay de realidad con ellos? Bueno, pues al final los suplementos, realmente magia ninguna, ¿vale? Es más, es que si hicieran magia, ese suplemento, por ejemplo, pues, para perder peso, valdría oro, ¿vale? Porque todo el mundo iría a comprarlo. La cuestión de los suplementos es que al final sí que son útiles en ciertos aspectos, ¿vale? En personas que tienen una carga de entrenamiento muy alto o en pacientes que ves que por mucho que estén perdiendo peso y les estés haciendo una dieta correcta, no ingieren la cantidad suficiente de vitaminas y minerales a lo largo de la dieta, pues en mujeres en menopausia que pueden tener una serie de déficits o de síntomas que mejorarían con suplementación, ¿vale? Entonces, al final es una herramienta más. Útil, muy útil en ciertas personas, ¿vale? Y en ciertas etapas de la vida, pero no debe de gastarse como única herramienta. Al final tiene que estar acompañado de esa mejora de la alimentación, del estilo de vida, de un manejo del estrés correcto, de un descanso bueno de unas 7, 8 horas. Entonces, esos suplementos nos pueden ayudar si teniendo todo el pack asegurado de hábitos saludables mejorados. Vale, pues muchísimas gracias, Clara, por tu tiempo y por tus respuestas y por ayudarnos a resolver las dudas que teníamos sobre este tema. Nada, muchísimas gracias de nuevo a vosotros por haber contado conmigo. Vale, un saludo. Un saludo. En España, como en cualquier otro país, las preocupaciones en torno al peso se intensifican con la llegada del verano. La conocida como Operación Bikini, mal que nos guste, está impulsada tanto por la estética como por la salud. Pero más allá de la imagen, los datos revelan una realidad preocupante. El sobrepeso y la obesidad afectan a una gran parte de la población adulta, convirtiéndolo en un problema de salud pública de primer orden. Para conocer los datos en profundidad nos acompaña el compañero Raúl González. En España, la cuestión del peso es un tema muy importante de cara al periodo veraniego. Según las últimas cifras oficiales, el 60% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Más concretamente, alrededor del 14 y 16% de los adultos padecen obesidad y un 38 y un 40% están en situación de sobrepeso. Si tenemos en cuenta el contexto, hay una tendencia conocida como el efecto verano, es decir, casi el 80% de los españoles entre 45 y 53 años gana peso durante los meses estivales debido a la alimentación menos saludable, más sedentarismo y mayor consumo calórico. En el caso de los niños, también hay una gran preocupación. Un 35% de los menores de 2 y 17 años tiene exceso de peso, y entre los 6 y los 9 años los datos muestran un 36% con sobrepeso u obesidad, con tasas más altas en familias de ingresos bajos. Estos datos configuran un escenario alarmante. Más de la mitad de los adultos y un tercio de los niños o niñas en España tienen exceso de peso, y el verano no ayuda precisamente. Además, la obesidad no es solo un tema estético. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer, apnea del sueño y problemas artromusculares. Pero no todos son malos datos. España es uno de los pocos países que está implantando políticas efectivas, como la estrategia NAOS, subida de IVA a bebidas azucaradas, etiquetado Nutri-Score y campañas en colegios, que ya han demostrado reducir la prevalencia en algunos entornos.
Y, para este verano, según ha relatado Clara Llorens, los consejos son claros. Mantener rutinas, horarios de sueño, comida estructurada, hidratación constante, etc. Aumentar el consumo de frutas y verduras de temporada. Evitar ultraprocesados y refrescos azucarados. Moverse al aire libre. Caminar 30 minutos al día o hacer ejercicio suave. Ser conscientes de que ganar 2 o 3 kilos en verano puede complicar mucho revertir la tendencia. Así que, si estás pensando en hacer un cambio ahora que se acerca la temporada de playa, quizá este sea un buen momento no para una dieta milagro, sino para empezar a construir un estilo de vida saludable, realista y duradero. La persecución de la vida eterna, durante siglos un mito, se ha convertido en una realidad impulsada por las universidades, los laboratorios, la ciencia y también por los fondos de capital riesgo. Esta búsqueda de la longevidad no solo ha capturado la imaginación del público y el interés de los magnates tecnológicos, sino que también se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento del sector biotecnológico. Para analizarlo, contamos con la presencia de Carlota García Belloso. Cuéntanos, Carlota, ¿qué es el sector biotecnológico? Es un sector que investiga mucho con organismos vivos, todo lo que tiene que ver con bacterias, virus, con hongos y sobre todo, sobre lo que tú preguntas, también investigan en concreto sobre el antienvejecimiento, cómo reprogramar las células, cómo evitar ese envejecimiento. Es un área, es ciencia, requiere muchísima investigación y están trabajando con eso. Tiene muchísimas aplicaciones en medicina, edición genética, también tiene aplicaciones en alimentación, en medio ambiente, en energía, todo lo que tiene que ver con esos organismos vivos, es esa tecnología que aplican a eso y a partir de ahí encontrar soluciones innovadoras, ya sea, por ejemplo, el antienvejecimiento u otras, pero soluciones innovadoras que resuelvan cosas que ahora mismo están por desarrollar. ¿Y en qué se diferencian las empresas de este sector de las farmacéuticas de toda la vida? Las líneas es verdad que pueden llegar a ser incluso un poco difusas, ¿no? Porque la biotecnología y la medicina van totalmente de la mano. Es verdad que en un principio se podría decir que las farmacéuticas están centradas en medicamentos y tratamientos y se dedican a esa parte solo de la salud. Las biotecnológicas tienen un ámbito más grande, también se dedican a otras cosas, como te he dicho, pues por ejemplo, alimentación. Y ¿qué pasa? Que las farmacéuticas pues invierten muchísimo en biotecnología y también son empresas de biotecnología, porque, por ejemplo, es más fácil entenderlo con casos concretos, ¿no? Novo Nordisk es una farmacéutica, diríamos a priori, pero todos sus tratamientos, por ejemplo, relacionados con la diabetes, Ozempic, este fármaco tan famoso para adelgazar, todo eso es biotecnología. Y ya que has puesto sobre la mesa un nombre, dinos cuáles son las empresas más de referencia en el sector, cuáles son las más importantes, las más conocidas, las que más están llamando la atención. Al final, las más potentes de todas son las farmacéuticas porque son las empresas que tienen muchísimo pulmón, muchísimos recursos, muchísimo dinero. Y en este ámbito no es como, por ejemplo, en el ámbito digital, que tú te montas, por ejemplo, un comercio electrónico, no necesitas dinero y no necesitas esos recursos. Las farmacéuticas las tienen y son las que destacan muchísimo más en biotecnología por esa capacidad que tienen. Por ejemplo, Eli Lilly en Estados Unidos, Johnson & Johnson, AbbVie, Novo Nordisk, Novartis, AstraZeneca, Pfizer, o sea, al final son las que más destacan en este ámbito, por lo que te digo, porque son las que tienen muchísimo más dinero y las que mueven muchísimo más dinero y las que se pueden permitir investigar, destinar recursos a la ciencia y desarrollar todo esto, porque al final hasta tener patentes, hasta hacer ensayos clínicos, etcétera, etcétera, esto conlleva unos recursos enormes. Entonces son las que más destacan en ese sentido porque son las más potentes. Porque ¿hay forma de saber cuánto dinero se está moviendo en este tipo de investigaciones, en este sector, en este negocio? ¿O solo podemos, o al menos una aproximación? A ver, lo que se puede... Hay algunas estimaciones, aunque varían bastante. Lo que mueve esta industria son 2 billones en cuanto a la industria en sí, pero, por ejemplo, si solo miras la capitalización de las empresas es muchísimo mayor. Entonces, se supone que generan en torno a 2 billones, que es un montón, sería más que el PIB de España, incluso podría llegar al doble, pero luego, por ejemplo, si miras capitalización, pues sería muchísimo más. Y sabemos que hay magnates que han invertido mucho dinero, que están muy interesados en este sector.
qué nombres, qué están haciendo, quiénes son los más famosos que están moviendo dinero en este campo. Mira, por ejemplo, aparte de famosos, si no te importa te voy a decir otra cosa, porque en las empresas estas enormes que te he dicho, farmacéuticas y tal, también hay fondos de inversión gigantes, los más grandes del mundo, que tienen posiciones importantes en empresas. Por ejemplo, Vanguard o BlackRock son dos fondos de inversión que tienen posiciones enormes en este tipo de compañías, incluso son a lo mejor los segundos o terceros inversores en todas las que te he mencionado anteriormente. Entonces, fondos de inversión tienen ahí su papel y son relevantes, y luego pues inversores más individuales que quizás son multimillonarios, que tienen esos intereses y tienen ese dinero y por tanto lo pueden meter. Pues por ejemplo tenemos Jeff Bezos. Él ha cofundado con varios científicos una empresa que se llama Altos Labs y se dedica precisamente a lo que hemos hablado antes, al rejuvenecimiento de las células para hacer que los seres humanos tengan una vida más longeva. Y se dedica a eso, pues a intentar que las células se mantengan sanas, se mantengan fuertes y que no pasen por ese deterioro que pasan cuando envejecen o se someten a factores de estrés. Y entonces ellos están investigando cómo modificar algunas propiedades de esas células para que sean más resistentes y por tanto las personas envejezcan de forma más lenta o envejezcan mejor, o incluso se pueda revertir en cierta forma el envejecimiento. Y luego tenemos también a Bill Gates, que es una persona que invierte muchísimo en todo esto, en biotecnología, y además también no solo en startups y este tipo de compañías más innovadoras para apoyarlas en ese crecimiento y en esa investigación, sino que también pues, invierte en las empresas que te he dicho, en Eli Lilly, en Merck, en Pfizer y en este tipo de empresas más grandes. En un sector tan moderno, con tanta tecnología, con tanta innovación, tan desconocido para todos, también hay campo para los estafadores, para los fraudes. Y ha habido grandes engaños con inversiones milmillonarias. ¿Cuáles son así los más destacados, los que más han llamado la atención y generado más polémica? Sin duda uno de ellos es el de Theranos y es muy curioso, ¿no? Porque yo creo que por un lado los tanto fundadores como los directivos que llevaban esta empresa creían que no se les iba a pillar, porque a lo mejor al hablar de biotecnología parece que ese ámbito es muy complicado y que la gente no se va a llegar a enterar y que se puede enterar y que la gente pues, se va a ser engañada más fácilmente, pero al final les pillaron. Es una empresa de análisis de sangre y esta empresa lo que te vendía es que con solo una gotita de sangre te iban a hacer un análisis muy completo, que además te podían identificar un montón de enfermedades distintas y mucho más rápido que los competidores. Entonces llegó el punto en el que esta empresa tenía tanta fama y valía tantos millones de dólares que incluso los médicos en Estados Unidos te decían, oye, hazte una prueba con esta empresa y vamos a detectar qué enfermedades tienes o cuáles son tus parámetros. Y se podían comprar súper fácilmente en las típicas farmacias de Estados Unidos como Walgreens. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aunque ellos pretendían vender que sus test eran fiables y espectaculares, no lo eran, incluso no tenían tecnología propia y a veces tiraban de test de terceros y a la gente le daban parámetros extrañísimos. Un día te daba el test una cosa, compatible con enfermedades muy graves, al día siguiente no te daba para nada ese parámetro y aparentemente tenías un nivel normal de lo mismo. Entonces, claro, al final se acabó pillando a los directivos de la empresa y fueron condenados a 11 y 12 años de cárcel y bueno, eso, pues iban con su... Ellos vendían que su test era muy innovador y al final era todo mentira. Pues hablamos de un sector que aún está dando sus primeros pasos y va a ser cada vez más importante, así que aquí seguiremos pendientes de su evolución, siguiendo sus principales hitos económicos con nuestra compañera Carlota. Muchas gracias. Gracias a ti. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario. Contamos con la colaboración de Raúl González y Carlota García Belloso y yo soy Javier Calvo. El Economista Podcast.